Bueno, hoy empezamos con lo que es herencia, herencia y polimorfismo, dos conceptos nuevos de PO, ¿sí? Programación orientada a objeto. Será ejercicio, me dice el 3, que tuvo problemas para comprender el 3. A ver, ¿qué dice el 3? Usando la clase persona del ejercicio 1, crear una clase empleado que deberá tener atributos. ¿Ese es el 3? ¿Este es el 2? A ver. Bueno, es que ahí parece que hubo un tema de que sea acá. O sea, lo que le está pidiendo ahí es herencia. Está bien que no pueda hacerlo, digamos. ¿Sí? No me había dado cuenta de ese ejercicio, de que pedía que usando la clase persona, dice, usando la clase persona, crear una clase empleado que deberá tener un atributo sueldo básico. Sí, ese tiene mucha pinta de ser ejercicio de herencia, ¿sí? Ahora le confirmo eso. Pero tiene mucha pinta de ser ejercicio de herencia, así que está bien si por ahí no lo pudo hacer. Y algún otro ejercicio, chicos, ya le confirmo, creo que ese es de... Capaz que se traspasó ese ejercicio sin querer al tepete, que no tenía herencia. Yo estoy un poco atrasada por mi... Uy, o sea, se lo... Dice, a ver, espérenme, que voy leyendo. Bueno, hay que tratar de solucionar eso. Intente solucionar para que no se atrase mucho. Porque ya el módulo 3 está próximo, ¿no? Bueno, esta es la última semana de este módulo. Ya la próxima semana es después con el producto, con el tipo de perecer o no perecer. A ver qué dice. Ejercicio del taxi, crear una clase de producto. Comprar. ¿Ese es el ejercicio 7, Cristian? El 4, perdón. Yo acá, producto, vencimiento, producto, preceder, no preceder. Crear sus conductores getter y setter. Crear una función llamada calcular. Bueno, entonces ya vamos a ir sobre este ejercicio, Cristian. Y en el otro, con fecha o con string, trabaje con int, que es más simple. Trabaje con un int. Con la fecha trabaje con int. Si bien hay clases en la API de Java para poder trabajar con fechas, trabaje con int, que es más sencillo, ¿sí? Después, si en algún momento a usted le gustaría probar con clases de la API de Java que trabajan con ese tipo de datos date, bueno, pero con int me basta. Ya vamos a hacer, si quieren, de ver el ejercicio 4 y el ejercicio 3, si bien perfila mucho para hacer herencia,
con que usted instancie un objeto persona dentro de la clase empleado y le cree, o sea, la persona va a ser como un atributo de esa clase, ¿sí? El atributo de la clase va a ser una persona y y una variable sueldo que es de tipo doble o float, ¿sí? Y ahí ya quizás puede trabajar. Y acá Francisco me dice que tiene una duda sobre el ejercicio, el último. El último ejercicio sería el 7. No sé si es el último, pero es el de persona que pide darle un saldo y eso. Ah, un Es el sueldo. que usted dice que tiene herencia. Sí, Sí. con que instancie, o sea, con que declare un atributo de tipo persona y el doble de sueldo, lo puede resolver así. Si no, muchas veces esto se perfila mucho para hacer herencia, pero en este caso, hágalo así y con eso lo resuelve, ¿sí? Bueno, y ya vamos a Ok. ver de ver este ejercicio. A ver, les consulto. ¿Ustedes van a necesitar una consulta el domingo, ya que está terminando el módulo? ¿Ustedes creen que van a necesitar una consulta extra para los temas del módulo 2? Capaz para repasar un poco lo que es esto de objetos dentro de objetos, sí. Pero por otros temas, yo personalmente no. Bien. Me dice Cristian, ¿usted respondió que sí para la consulta? ¿Alguien más que necesite una consulta? ¿O están bien con esos temas? ¿Los entienden? Bien, sí, dice Pascual. Sí, dice José. Bueno, vayan pensando en la idea para aquellos que quieran, de una consulta el día domingo, porque es el único día que yo puedo. Así que tipo 7, ya le voy a avisar a mi otra comisión por si quieren. ¿Cuál es la idea, chicos, de la consulta esta extra? De que ustedes vengan con dudas, así como ahora cuando le pregunté a Cristian y a Francisco, ¿sí? Esa es la idea, que vengan con dudas sobre resolución o que traigan una resolución y por ahí si falta pulir algo, lo pulamos y que vengan con algo concreto, digamos. No esperen que yo dé teoría o que traiga un ejemplo hecho, no. Vengan con sus consultas puntuales, digamos, ya sea teórica o práctica, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, yo estoy avanzando de a poco. Bueno, yo les digo de este módulo porque no sé cuánto tiempo demorará, cuáles serán las dudas. Capaz que también podemos ver del módulo 1, si hay dudas, del módulo 1, así ya nos perfilamos para el examen. Si bien no me acuerdo cuándo el repaso, está en el programa el repaso, pero bueno, para ver eso. Bueno, entonces larguemos ya con el tema de hoy. Ya nos comimos 15 minutos. Y ya vemos de ver, si no de última el ejercicio 4, Cristian, lo dejamos para el domingo, si por ahí quiere. Por ahí si no nos da el tiempo ahora, por los temas nuevos. Bien, yo ahora voy a compartir mi pantalla y vamos a ver. Bien, como les dije, bueno, esta es la última clase de lo que sería PO. Sí, o sea, hoy se va a dar la teoría, digamos que son los últimos temas, ¿sí? De PO. ¿Qué nos faltaba tocar? El tema de herencia y polimorfismo, ¿no? ¿Qué es la herencia? Bueno, la herencia es la capacidad que tienen los lenguajes orientados a objeto de extender
atributos y comportamientos a otra clase, ¿sí? Es crear clases a partir de otras. ¿Cuál es un ejemplo de la vida real de herencia que podemos ver? Es con nosotros con nuestros padres, ¿no? Nosotros heredamos características físicas, que son las que generalmente más se notan, de nuestros padres, ¿no? De nuestros padres o madre, a pesar de que ahí hay una herencia múltiple, porque heredamos de nuestra madre y de nuestro padre, en Java hay herencia simple, ¿no? De uno solo, ¿sí? Así que entiéndase la herencia como algo así, ¿no? Muy parecido a lo que ocurre con nosotros, con nuestros padres, y eso es bastante claro el ejemplo. Bueno, acá dice, no dice lo mismo, ¿no? La herencia es la capacidad que tienen los lenguajes orientados a objetos para extender clases. Extender, entiéndase como herencia de atributos y objetos, crear clases a partir de otras. Esto produce una nueva clase que hereda comportamientos, métodos y atributos de la clase que ha sido extendida. La clase original se denomina clase base o superclase, y la clase derivada, o sea, la que se crea a partir de esa, derivada o subclase. Dice, bueno, acá nos da el ejemplo de un vehículo, ¿no? Los vehículos. Uno cuando piensa en la palabra vehículo, quizás se le viene a la cabeza, por ejemplo, a mí se me viene un auto, una moto, otra clase de vehículos pueden ser, qué sé yo, los aviones, los barcos, esos son tipos de vehículos, ¿no? Pero ahora si yo digo la palabra auto, sé que es un vehículo, pero es algo más concreto, ¿no? En lo que es el paradigma orientado a objeto, eso de la herencia, porque ahí se está viendo como que bajamos el nivel de abstracción. Se ve que el concepto vehículo es muy abstracto, que puede implicar muchas cosas, pero si yo digo auto, eso es algo más concreto, más específico. Yo ahí ya me imagino, qué sé yo, o sea, nos imaginamos la carrocería, nos imaginamos 4 ruedas, eso es más concreto, ¿sí? Eso es una especialización, digamos. Una subclase es una especialización, ¿sí? Algo más particular, más concreto, que si bien los vehículos tienen características que son, que los tienen todos, digamos, que lo tendría características comunes que lo tienen, por ejemplo, un auto, una moto y un avión, un barco. Por ejemplo, ¿qué características comunes creen que tienen todos esos? ¿Qué creen que podría ser algo característico? A ver, ahí tengo algo en el chat. Son todos medios de transporte, exacto, son todos medios de transporte. Entonces transportan cosas, ¿no? O cosas o personas, ¿verdad? ¿Y eso qué implicaría? ¿Será que tendrán una capacidad máxima de peso que ellos pueden transportar? Sí, ¿no? Puede ser que los autos, creo que 500 kilos en promedio llevan, no sé si será así o estoy diciendo una burrada, capaz que una moto 150 kilos, y bueno, un avión, bueno, ya vemos que lleva muchos pasajeros, a ese ya no lo conozco, pero tienen una capacidad. Eso podrían ser características comunes que tiene un vehículo. Primero que son medios de transporte, o sea que se van a desplazar. Se desplazan quizás de formas diferentes, pero se desplazan. Algunos por aire, otros por tierra, por agua. ¿Se entiende, chicos? Vehículos, sus características comunes. Si hablo de un coche, estoy hablando o de un auto, estoy hablando de algo más concreto, particular. Pero sin embargo, todos entran en ese concepto grande de vehículos. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Quedó claro o es confuso? ¿Sí? Bien, profe. Bueno, bien. Bueno, bueno, gracias. Dice, bueno, si definimos la clase coche a partir de la clase vehículo, se dice que coche hereda las variables y métodos de vehículo. Yo acabo de nombrar algunas, ¿no? Por ejemplo, la capacidad máxima que puede tener el vehículo,
capaz las dimensiones, ¿sí, no? Las dimensiones, alto, largo, ancho, ¿sí? Las dimensiones del vehículo también podrían ser cosas que tienen, bueno, en común todos esos, que no, uno no mira de qué se trata, sino que pues, las tienen todos, digamos. Bien, acá nos dice una forma, ¿no?, de entender o ver la herencia. Un coche es una subclase de vehículo, o clase derivada o clase hija, ¿sí? El vehículo es una superclase, ¿sí? Es la clase padre, digamos, de coche. Clase base o clase padre. Y se utiliza esto de la especialización, ¿no? El hecho de que un coche es un vehículo, pero un vehículo no necesariamente es un coche. Entiéndase coche como auto, ¿no? No necesariamente va a ser un auto o un coche, ¿sí? Puede ser una moto. ¿Se entiende, chicos, eso? ¿Se entiende esa relación? Bien. Igual que con las personas, ¿no? Tenemos una clase de personas, entre nosotros tenemos características comunes, todos tenemos un nombre, todos tenemos un DNI, una fecha de nacimiento y así podemos estar todo el día, ¿no? Por ejemplo, pero capaz que tenemos profesiones distintas, ¿sí? O desarrollamos actividades distintas. Yo, por ejemplo, ahora soy profe, también puedo ser empleada de comercio. No sé si acá alguien, también soy estudiante, ustedes capaz que también son estudiantes, capaz que ejercen alguna otra cosa. Bueno, esas son especializaciones de esa clase de persona, ¿no? Podríamos tener una clase derivada de personas, de empleados de comercio, estos tienen una característica, de profesores, tienen otra característica, alumnos, tienen otra característica. ¿Se entiende, chicos? Van aumentando quizás atributos ahí, para que sea más específico, más concreto, no tan abstracto, ¿sí? Bajamos el nivel de abstracción. Bueno, aquí nos muestra la sintaxis para declarar una clase derivada, ¿no? Aquí nos encontramos con lo que es la palabra reservada extends, ¿sí? Y bueno, dice el class, el nombre de la clase, extend, y la clase base o la clase padre o la superclase. Y bueno, y ahí vamos a definir de nuevo, ¿no? En la plantillita, nada más que en esa plantillita, lo que hago es decir que va a tener métodos y atributos de otra clase, ¿sí? Y acá yo también de nuevo puedo definir atributos y métodos particulares de cómo se comportan los objetos de esa clase, ¿sí? Bueno, acá nos muestra una jerarquía como una jerarquía de clases, donde tenemos la clase persona, tenemos alumno, tenemos empleado. Un empleado puede ser un profesor, un bedel, que no sé qué será un bedel, pero es alguna profesión seguro. Bueno, acá seguimos hablando de herencia. Modificación de los elementos de la clase base dentro de la clase derivada. Un atributo con el mismo nombre que uno de la clase base. Ah, bueno, también, ¿no? ¿Recuerdan la palabra reservada protected? Bueno, ahí también tienen los modificadores de acceso de los atributos de la clase. Podríamos definir nosotros atributos con el mismo nombre que los de la clase base, ¿no? Eso sí se puede. Ahora, ¿cómo vamos a hacer referencia a uno u otro? Tendrá sentido quizás que haya, no sé en qué contexto podría tener yo dos atributos con el mismo nombre. Si derivan, capaz que no, pero sí se puede. Bueno, aquí sí, ¿no? El método podríamos pisarlo, sobreescribirlo. Acá sí, sobrecarga, ¿no? O reescribir el método. ¿Sí? Sobreescritura de métodos. Como le decía yo, de la clase vehículo, quizás los vehículos se desplazan de formas diferentes, ¿no? La moto se desplaza distinto que un auto, y bueno, así el barco y el avión, ¿no? Quizás si yo tendría un método que es poner en marcha, quizás es diferente, por ejemplo, poner en marcha una moto que poner en marcha un auto, ¿no? Pero ambos se pueden poner en marcha, o sea, se pueden desplazar, ¿sí?
los vehículos se desplazan. Podríamos definir un método desplazar en vehículo y pisarlo en las clases derivadas, ¿no? Bueno, en el constructor de la clase, acá no había nada más, ¿no? Bueno, acá hablaba de los métodos y de los atributos. Y bueno, acá nos dice lo que le acabo de decir de la sobreescritura. Herencia. En el constructor de la clase derivada se puede realizar siempre una llamada al constructor de la clase base, ¿sí? O sea, la llamada al constructor de la clase de la cual estoy heredando, ¿no? Es la primera acción que hace el constructor. Aparece en la primera línea, esta puede ser implícita o explícita. Bueno, ahí los dice. En este caso, por ejemplo, dice, si no se indica explícitamente, Java inserta automáticamente una llamada a super, esta es otra palabra reservada, esta palabrita la vamos a utilizar para hacer referencia ya sea a atributos de la superclase o métodos, ¿sí? Para eso lo vamos a utilizar esta palabra reservada super. ¿Se acuerdan del dis? El dis era para la instancia, el objeto actual en el que me estoy ubicando, ¿no? Cuando hacía dis, punto, el atributo, dis, punto. El método que no hacía falta, con el método lo invocábamos y ya está. En la primera línea del constructor de la clase derivada. Ahí insertaría el compilador, lo hace eso, lo hace automáticamente. Eso a nosotros no nos importa mucho. Generalmente uno siempre lo pone, ¿no? Hace la llamada, ¿sí? Hace la llamada con el super al constructor y bueno, de acuerdo a los parámetros, ya saben que esto va a identificar a cuál constructor, si tenemos más de uno, va a llamar al constructor correcto, ¿no? Bueno, acá nos dice. Si deriva de la clase persona, y bueno, le manda el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Año de nacimiento. Acá solo tiene el 1, ¿no? Sí. Bueno, acá nos habla más sobre la palabra reservada super. Referencia al objeto actual como si fuera una instancia de su superclase, como si fuera una instancia de la superclase, y a través de la referencia a super se puede acceder explícitamente a métodos de la superclase, ¿sí? Como les dije, hace referencia a los atributos y métodos de la superclase. Para reescribir métodos, no solo el constructor, puede ser útil utilizar la referencia super. Bueno, por ejemplo ahí, ¿no? Supongamos que tengamos una clase persona, donde tenía imprimir el nombre y supongamos el DNI, ¿sí? Un alumno, aparte de tener un nombre, un DNI, quizás tiene un legajo, en la universidad hay un número de legajo, un número de libreta, y bueno, capaz que acá le podría haber agregado un system, bueno, acá dice horarios, ¿no? Capaz que acá le podríamos haber agregado un system con la impresión del número de libreta, ¿no? Y acá, con la llamada al super imprime de la clase, supongamos persona, imprimiría lo que sería el nombre y el DNI. ¿Se entiende, chicos, eso? Simple, ¿no? Creo que se entiende. Bien. Bueno, sí vemos. Acá vamos al otro concepto, que es el polimorfismo. Y acá nos dice que es la capacidad que tienen dos o más objetos de responder, dos o más objetos de diferentes clases, de responder al mismo mensaje de la forma adecuada. Entiéndase como mensaje la ejecución de un método, ¿sí? Por ejemplo, yo le decía la clase vehículo, en donde tenía, por ejemplo, dos clases derivadas que podían ser moto y que podría ser auto, ¿sí? Ambos se desplazan, ¿sí? Ambos se desplazan
pero de formas diferentes. O sea que la implementación de esos métodos tiene que ser diferente, ¿sí? ¿Se entiende eso? Tiene que ser diferente. Entonces, si yo instanciara, por ejemplo, un vector de vehículos, ¿no? De vehículos, ahí en ese vector, ¿qué podría entrar? Una moto, un auto, un barco, pero en este caso nosotros estábamos con clase moto y clase auto, ¿sí? Si yo recorriera ese vector y pediría que los vehículos esos se desplacen, eso los tienen que hacer de la forma en la que lo hacen, de verdad, ¿no? ¿Se entiende? De acuerdo a su desplazamiento, pero el método estaría en vehículo. No sé si eso se llega a entender. Quizás con un ejemplo ya se los voy a mostrar mejor, ¿sí? Para que lo entiendan. Eso ya se los muestro yo. Siempre es medio complicado entender esto. Bueno, ahí dice que es de responder de manera adecuada el mismo mensaje. Bien dice poli, muchos, morfe, forma, ¿sí? Polimórfico. Bueno, acá nos dice el polimorfismo se basa en los principios de sobrecarga y sobreescritura, ¿sí? Pisar los métodos. La implementación en las subclases sobrescribe, reemplaza la implementación de la clase, la implementación de la superclase, ¿sí? La pisotea, la subclase. Yo les dije que los vehículos se desplazan, pero abajo, al tener yo un auto y una moto, estos se desplazan de forma diferente, pero todos los vehículos se desplazan, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, sería, bueno, en este caso dice saludar, persona, saluda, estudiante, bueno, dice carrera, saluda de una forma, y al parecer el profe saluda de otra, ¿sí? Ya vamos a implementar la clase vehículo, y lo vamos a ver un poquito mejor. Pero bueno, esta es la idea que nos da acá. Quizá el profe saluda primero, dice, buen día chicos, y ustedes dicen, buen día. ¿Sí? Bueno, acá nos dice la implementación de la clase persona. Dice que tiene un string nombre, los setea, bueno, tiene los get y los set, y su constructor, ¿no? Ve, ahí nos muestra el saludar de la persona. Hola, ¿sí? Y acá, esta clase, alumno, extiende de persona, ¿sí? Hereda el atributo, ¿no? Y hace la llamada aquí. Este es el constructor de la clase alumno, y la primera línea, como ven, es la referencia al constructor de la clase persona. ¿Ven? Que le manda el nombre, y en la clase persona yo pedí el nombre, ¿sí? Y acá tiene el método pisado, o sea, ya este triangulito acá en el IDE de Eclipse, significa que está sobrescrito, ¿no? Que se está sobreescribiendo ese método. Y acá dice, por ejemplo, system out, hola, soy un alumno, ¿sí? Así es como saluda a un alumno. Y en la clase profesor tiene lo mismo, ¿no? Como extiende de persona, llama al constructor de la clase persona, y acá tiene el método de nuevo, lo está pisando, ¿sí? Y lo que hace es, hola, soy profesor, saluda así, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Y ahora, si yo creara un vector de personas y a todas esas personas, todas las personas que están en el vector, los hiciera saludar, en el caso de que en la posición 0 haya un alumno, este va a saludar así, y si en otra posición hay un profesor, ese tiene que saludar así. ¿Se entiende? Así es como funciona el polimorfismo. Responder al mismo mensaje, en este caso saludar, o la ejecución del método de la misma forma. Profe, disculpe, en la parte a donde está el nombre en rojo, ¿va el nombre del alumno? ¿Dónde, perdón? Acá en la clase alumno.
Me dice acá en la clase alumno. Me dice dónde está el nombre en rojo. El nombre del alumno viene por acá, por el parámetro, ¿no? Por el parámetro nombre, ¿sí? Este string, nombre, se supone que trae el nombre del alumno. Y acá, en el super, lo que estoy haciendo es llamar al constructor de la clase persona y mandarle ese atributo, o sea, ese parámetro otra vez, ¿sí? Bien. Bueno, acá nos dice ventajas del polimorfismo. Permite a los programadores separar las cosas que cambian de las que no. Y de esta manera hacer más fácil la ampliación, mantenimiento y reutilización de código. Sí, sí, ya lo vemos. Ya eso, yo les doy lo teórico, así ya ustedes se van dando una idea, porque si yo les empiezo a tipear código, capaz que no tiene mucho sentido. Bueno, ya lo vieron esto de la reutilización, esto también de utilizar una misma reglas, ¿no? De una persona, capaz que si nosotros hubiéramos implementado la clase alumnos por una parte, la clase la clase profesor por otro lado, tienen el mismo método, lo llamo de forma diferente. Esto también sirve para quizás unificar criterios y ver como de forma más en la parte conceptual, digamos. Saludar, todos saludamos, lo hacemos de forma diferente, sí, pero saludar es lo mismo, digamos. Es un concepto parecido a pesar de que lo hagamos de formas diferentes. Ya lo vamos a ver en un ejemplo en Java. Bueno, aquí decía respuesta rápida. Al ejecutarse un método de la clase que corresponde en tiempo de ejecución, toma lugar el enlace dinámico. Bueno, aquí no vimos lo que es el enlace dinámico, pero es la capacidad de un lenguaje de programación de determinar el tipo de un dato, u objeto en este caso, en tiempo de ejecución, ¿sí? Se determina el tipo. Ya, esto igual, enlace dinámico es de lenguajes. Objetos dentro de objetos. Bueno, esto ya creo que lo vimos en la clase agenda, que teníamos un vector de contactos, ¿no? En este caso acá hay uno simple, un solo objetito. Tenemos una clase persona que tiene un nombre y que tiene una mascota, ¿sí? Y acá en su constructor le mandamos el nombre y le mandamos la mascota. Y en la clase mascota tenemos el nombre, la especie, y bueno, lo único que recibe por parámetro aquí es el nombre, ¿no? Es nada más que eso, chicos. ¿Sí? Tener objetos dentro de objetos. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos la teoría? La herencia creo que esa es bastante clara. Quizá el polimorfismo es un poco más complicado, siempre es más complicado. Ahora vamos a ir a Eclipse. Vamos a hacer un ejemplito. Vamos a tratar de implementar lo que es la clase vehículo y las subclases, que es moto y auto, ¿sí? Bueno, yo ahora voy a compartir mi Eclipse. Bueno, ahí estoy en mi Eclipse. Ahora voy a crear un proyecto llamado clase 5, 6 C3. CT3. Bueno. Ahí. Bueno, ahí tengo mi proyectito.
creo una nueva clase, y esta la voy a llamar, esta va a ser la clase vehículo, ¿sí? Vehículo, ¿sí? Bien. Vamos a seguir con la idea de los atributos de vehículo de private. Le voy a poner un doble, le voy a poner un int, pero entiéndase que puede ser un doble, ¿sí? Int, capacidad, porque sabemos que los vehículos transportan cosas o personas, ¿no? Le voy a poner capacidad máxima. La cantidad máxima de cosas o personas que puede transportar este vehículo, ¿sí? Le voy a poner un int, le voy a poner, también los vehículos tienen dimensiones, así que yo voy a utilizar eso como una característica de un vehículo. Voy a decir que tiene una longitud, un private int, un largo, y voy a hacer un private int, un ancho. Era capaz que tendría que poner altura, ¿no? Altura. Altura, largo y ancho. ¿Sí? Bueno, esos son los atributos de mi clase vehículo. ¿Sí? Que todos los vehículos pueden tener independientemente de lo que sean, ¿no? Yo voy a definir el constructor public vehículo que va a recibir todos estos atributos, ¿no? Por parámetro. Capacidad máxima. Int altura. Int largo. Ahora las asigno. Voy a abrir el chat por si acaso. This punto capacidad será igual a capacidad máxima. Altura será igual a altura. Bueno, toda esta parte ustedes ya más o menos las tienen claras. Punto igual a 8. Bueno, ya tengo las 4. Ahí está el constructor. Dijimos que un vehículo se puede desplazar, ¿no? Que todos los vehículos se desplazan. ¿Sí? Entonces voy a poner public void moverse, si quieren, moverse. En principio vamos a poner eso, ¿sí? Moverse. Y lo que va a hacer este es imprimir un cartel, ¿no? Que va a decir el vehículo se está moviendo. ¿Sí? Bueno, hasta ahí la clase, hagamos la clase vehículo, porque igual, no sé, capaz que si hilamos muy fino, ya sería más concreto esto. Bueno, así algo genérico, ¿ves? Bastante genérico, bastante abstracto. Ahora vamos a crear una clase auto, ¿sí? Que lo que va a hacer es heredar de vehículo, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Ah, bueno. Y lo que vamos a hacer es, como vehículo era muy abstracto, nos podríamos estar refiriendo a cualquier cosa, y esto es más concreto.
¿Qué otra característica tienen los autos aparte de tener una capacidad máxima y las dimensiones? ¿Qué otra característica puede tener un auto? Cantidad de puertas. Bien, cantidad de puertas. Bien. Cantidad de puertas. Un color. Y lo dejemos ahí, ¿sí? Cantidad de puertas y color. Bueno, ruedas. Sabemos que siempre son 4, ¿no? Bueno, acá ponemos un public. Auto. ¿Y aquí qué debería venir? Seguro esto, ¿no? ¿Sí, no? ¿Cuántos atributos creen que tiene la clase auto? Seis, porque tendría que tener los atributos del vehículo. Bien, el auto tiene 6 atributos. Entonces acá tienen que venir 6. ¿Sí? Int, bueno, acá queda el int. Yo lo voy a poner ordenadito porque, bueno, me gusta que esté ordenadito. Era int, capacidad máxima, int, largo, int, ancho. Y no me acuerdo dónde estaba la altura. Y va antes que el largo. ¿Sí? Y acá podemos hacer la llamada super. Uy. Llamada al constructor de la clase, de la superclase, ¿sí? De la clase padre. Primera línea, ¿sí? Incluso el IDE lo autocompletó solo, ¿sí? Y le mandó los parámetros, ¿sí? ¿Y qué más deberíamos hacer? This.cantidad de puertas igual a cantidad de puertas y this.color igual a color. String. ¿Bien? Listo el constructor. Ya está el constructor de esta clase. ¿Bien? Bueno. Acá, bueno, les dije que si bien acá nosotros sabíamos que los vehículos se movían, todos los vehículos se mueven, se desplazan, de acuerdo al qué tipo de vehículo sea, se desplazan de forma diferente. Así que lo que vamos a hacer acá es pisar ese método, ¿sí? Así que vamos a hacer un public, void, moverse, y ahí sale el triangulito este, ¿no? Que está diciendo que ustedes, que estamos pisando, digamos, que estamos sobreescribiendo ese método, ¿sí? Y ahora aquí voy a hacer un cartel, .out, .println, donde digo, me estoy moviendo como lo hacen
los autos. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a crear otra clase. La de la moto. ¿Sí? Vamos a poner clase moto. Y ahí está. Que extienda de vehículo. ¿Sí? ¿Qué característica le ven a una moto? Bueno, la moto no tiene puertas. ¿Qué tendrá? Cilindrada. ¿Con qué? Perdón, ¿qué me Las dijo? cilindradas. Ah, ¿qué me dijo? ¿Cilindrada? ¿Qué tipo? Eso creo que es un entero, ¿siempre es entero? ¿O los cilindros, dice usted? Cilindros. ¿Qué más? Ah, freno de disco. ¿Cómo sería un string tipo de freno? Bien, es entero. Bien, ahí está. Cilindros de una moto. Un tipo de freno. Bueno, ambos tienen frenos, si bien el freno. Rodado de... ¿Y eso es un tipo entero? Sí. Bien, bueno. Para ustedes que conocen un poquito más de motos. Bien. Bueno, hacemos un public. Bueno, estos atributos de esta clase, ya sabemos que son 6. Public moto. Y acá podría haber estado vacío, ¿no, chicos? Esto podría yo no haber definido atributos y haberme quedado con los otros, con los que venía de vehículo, ¿sí? Eso es otra cosa que pueden hacer. Pero lo hagamos así, después si quieren lo sacamos. Y viene, que venía la capacidad máxima, y altura, y largo, y ancho, y qué más, y cilindros, y rodados. Bien. Acabo la llamada. Ahí. Control Z. La llamada al constructor de la clase padre. Y hago this.cilindros igual a cilindros. Punto rodado igual a rodado. ¿Sí? Bueno. Acá, como les dije, vamos a pisar el método mover. ¿Sí? Moverse. Public void moverse. Y acá vamos a poner system.out.println y vamos a poner me estoy moviendo como una. Bien. Otra cosa que podríamos hacer aquí, es mostrar los atributos, ¿no? Vamos a la clase vehículo. Bueno, ahí ya terminamos la clase moto, ¿sí? Pisando el moverse, ya definiendo el constructor, haciendo la llamada al constructor padre, asignando los otros atributos, ¿sí? Y bueno, en la clase auto lo mismo, y volvemos aquí a vehículo. Acá otra cosa que se me ocurre quizás es mostrar los atributos que tiene la clase vehículo, ¿sí? Entonces, para eso defino un método. Public void mostrar
Y lo que hago es system, ¿no? Muchos systems. System.out.print ln capacidad máxima. Uy. Máxima va a ser a capacidad máxima. Un system ln de nuevo, ¿no? Pongo altura altura system largo largo y system pongo ancho. Punto ancho. Bien. ¿Sí? Tenemos eso. Y acá, en la clase auto también podríamos definir ese mismo método, ¿no? ¿Qué estaríamos haciendo? Pisándolo, ¿no? Voy a mostrar sobreescribiendo ese método. Y acá puedo hacer super, porque ya tengo un método definido en vehículo que me muestra los atributos que por ser clase que hereda, ¿sí? Por ser clase derivada, también los tiene, ¿sí? Entonces hago un super punto, mostrar. Aquí ejecutaría lo que está aquí, y acá agrego lo que falta, ¿sí? Se ve ahí la reutilización de código, porque si yo hubiera hecho la clase auto y la clase moto por separado, yo a esto lo tendría que haber vuelto a tipear, ¿no? ¿Sí? Pero con la herencia se reutiliza código. Si se hace una buena abstracción, se reutiliza código, ¿sí? Y bueno, acá voy a mostrar cantidad de puertas. Cantidad. Punto. Y acá colon. Y bueno, para acá lo mismo, ¿no? Vamos a la clase moto y acá también public voy mostrar. No, estoy haciendo acá. Llamo de nuevo al método de la superclase. Y acá system.print y aquí lo que hago es cilindros this.cilindro. Error. This.. Bien. Bien, ahí está. Ya están definidas por el momento estas clases, ¿sí? Si yo quisiera definirle algo más a un
por ejemplo, a la moto, por ejemplo, public, voy, ¿qué se puede hacer con una moto? Hacer una wheelie. ¿Cómo se escribe? ¿Así se escribe? ¿Tienen idea? Hacer wheelie, ¿sí? Algo que yo no podría hacer con un auto, ¿no? System. Creo que no se puede hacer con un auto. Estoy haciendo una wheelie. No sé si se escribirá así, pero se entiende, creo, lo que quiero decir. ¿Sí? Bien, ahora voy a crear una clase principal con el método, una clase que tenga al método main. Lo voy a llamar app y le voy a poner el main. Bien, aquí vemos, ya vamos a ver la herencia en ejecución, o sea, trabajando. Y acá vamos a poner auto, a igual a new, auto, ya saben ustedes, instancia de una clase. El primer atributo era, perdón acá, capacidad, altura, largo y ancho. Capacidad, pongamos 500, altura, ¿qué altura tendrá un auto? ¿Un metro y pico, un metro 20? ¿120 centímetros? ¿O es muy bajo? No, más, ¿no? Unos 50, unos 60. Bueno, inventemos, ¿sí? De ancho. Yo estoy inventando, ¿no, chicos? No quiere decir que tengan esas dimensiones. Esto era altura, largo. Largo, no, más grande. No sé qué serán. 2 metros. Ancho, pongamos así. Y esto era, no me acuerdo qué atributo más. Cantidad de puertas. Ahí, pongamos que 5 puertas. Y acá pongamos color. ¿Sí? Bueno, acá vamos a poner auto, punto, mostrar. ¿Sí? Y está, ¿no? Yo en ningún lado tipié en la clase auto, aquí, el system de la capacidad máxima, de la altura, del largo, eso no está tipeado acá, ¿no? No se lo ve. Lo que hay es una llamada al método de la superclase. Ella está trabajando, ¿no? La herencia. La reutilización de código. ¿Sí? Llamo al método mostrar de auto. Y ustedes vieron que los atributos de la superclase están como privadas también, ¿no? Y puedo hacer esto, ¿no? Ahora si yo, bueno, ejecutase auto, punto, moverse. Acá dice, me estoy moviendo como lo hacen los autos, ¿no? Cuando yo, a ver si yo instancio algo de tipo vehículo, voy a llamar B, la new vehículo, capaz que así queda un poco más claro de lo que está pasando. Bueno, lo pongamos en ceros, ¿sí? Para ver si no tipeo más. Y acá voy a poner un contraste entre vehículo, punto, perdón, no es vehículo, sí, vehículo. Vehículo, punto mostrar. Y acá abajo, vehículo, punto moverse. ¿Sí? ¿Sí? Y acá vamos a hacer un system. Punto out, punto print, rn, para que me imprima un salto de línea nomás. Bueno, aquí estoy con un objeto de tipo vehículo que va a mostrar sus atributos. Y acá era moverse, ¿no? No, mostrar también, moverse. Y acá el de un auto, y lo mismo acá, ¿no? Moverse del vehículo y moverse de un auto. Bien.
Se ve, ¿no? Capacidad máxima. Acá muestra lo del vehículo, ¿sí? Todos ceros. Acá empieza a mostrar lo del auto, ¿sí? Muestra todo lo del auto. Y acá la ejecución del método moverse, ¿no? Acá pongo el vehículo se está moviendo, y aquí en el caso del auto, me estoy moviendo como lo hacen los autos. ¿Se ve, chicos? Queda un poco más claro la parte por lo menos de herencia. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí o no? No escuché bien. Bien, José. Bien, Fernando. ¿Sí? Ah, bueno. Si es sí, si no me dice y lo ven. Bueno. Así es como trabaja la herencia. ¿Sí? Y bueno, ahora vamos a instanciar algo a instanciar algo de tipo moto, ¿sí? Para que vean que, bueno, a moto le habíamos puesto otra cosa, ¿no? Otro método. Moto igual a new moto. Y acá le vamos a poner, no sé cuánto, creo que esto era capacidad, creo que una puede tener 150 kilos. En altura, del asiento al suelo, creo que vi de 772 centímetros, puede ser, no, menos. Sí, 72 centímetros. Ancho, ¿cuánto puede tener? 80 centímetros, el tamaño de una puerta. Bueno, este es largo, ¿no? ¿Cuánto tendrá? ¿1,5 metros? 150 centímetros. Y esto, pongamos que 80 centímetros. ¿Y qué más era acá? Cilindros, bueno, no sé. ¿Será 110? ¿Esos son los cilindros? Por ejemplo, las 110, las gileritas, esas tuning. Bueno, supongamos que es eso. Sí, y los rodados, ¿qué sería de una tuning, por ejemplo? Ustedes que me van a distraer un poco más con esto. ¿Alguien sabe? Si no, bueno, le pongamos 20, como dice Francisco. ¿Sí? Listo. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo con la moto. Moto.mostrar. Moto.moverse. Ahí. Moverse. Y moto. ¿Qué podría hacer la moto? Hacer wheel. Hacer wheel. ¿Sí? ¿Ven? Ahí está. Yo, por ejemplo, si acá intentara en vehículo, hacer wheelie, no está, ¿no? No existe. ¿Sí? No está. No se puede porque no está definido ahí. ¿Sí? Eso es propio de la clase derivada. Bien. Bueno, ya vimos vamos con lo que dice de la moto, ¿sí? Acá tenemos la capacidad máxima, 150, la altura, el largo, el ancho, los cilindros, ¿ven? Rodados. Y acá dice, me estoy moviendo como una moto, que es este método moverse. Y el método hacer wheelie, ¿no? Que nos dice que está haciendo una wheelie. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Quedó claro? Bien. Bien. Me alegra eso. Bien, bien, bien. Bueno, hasta ahí, herencia, ¿sí? Vamos con el polimorfismo, que es lo más costoso de entender, pero capaz que con esto va a quedar claro. ¿Se acuerdan de esa parte que yo le dije especialización? Especialización, que es la relación es un.
Pues, sí, yo voy a intentar, tenía mi drive reventando, ahora hace un ratito pude borrar algunas cosas, así que ya voy a tratar de compartir eso, y capaz que el código de la agenda le voy a compartir otro un poquito más limpio, mejorado, pero denme un poquito de tiempo, ¿sí? Ya les voy a compartir ese código que está bueno porque tenía muchas cosas, ¿sí? Muchos conceptos de lo que ya vimos. Bien. ¿En qué estaba? En lo del polimorfismo, ¿no? Que es más complicado de entender. Bueno, ustedes saben que el vehículo, todos se mueven, ¿no? Ya vimos, perdón que yo sea repetitiva, que se mueve, ¿sí? Todos los vehículos se mueven. Entonces yo acá voy a crear algo de tipo vehículo, pero un vector, ¿sí? Un vector de vehículos, ¿sí? Voy a poner vehículos, voy a poner en plural, igual a new, ahí. Vehículo, ¿sí? Y acá lo vamos a poner que tenga 3 elementos, ¿sí? Ahí vamos a poner eso. Y lo que voy a hacer es vehículo, vehículos de la posición 0, le voy a asignar auto, ¿sí? Ahí voy a guardar auto, ¿sí? Por el hecho de eso, lo que yo le decía, de la especialización, es ¿sí? Un auto es un vehículo, ¿sí? El vehículo es un concepto grande, ¿sí? Que abarca muchas cosas. Entonces, entra ahí, ¿no? Una moto es un vehículo, ¿sí? Otro concepto que entra ahí. Entonces yo voy a poder hacer esas asignaciones. ¿Sí? Uno, por el hecho de esto es un, ¿no? Y ahora vehículo, la posición 3, hagamos de nuevo que sea otro auto, ¿sí? Y acá podremos poner new, auto. O tengo otro, no. Le pongamos de color azul. Y le pongamos los mismos atributos que en el otro, ¿sí? O sea, los mismos valores. 150, 200, 100 y, bueno, le pongamos 3 puertas, ¿sí? Ahí no le está gustando. Ah, perdón. Qué bruta. Acá creo que tengo que hacer un downcasting, ¿no? Un upcasting, perdón. Vehículo. Ah, también tengo que volverle a explicar eso, ¿no? Ay, no le gusta. Profe, el tercer vector, listo. Igual me está tirando un error. Ajá. No se permiten estas cosas. Bueno, hagamos un auto 2. Auto 2 igual a new. En realidad yo no lo estoy haciendo bien, me parece. Ya vamos a ver. Yo tengo esa explicación de aquí de upcasting y downcasting, que esto se veía mejor acá, ¿no? En herencia. ¿Sí? Vehículo 012. ¿Qué no le gusta? Ah, Profe, le falta el efecto. sí, perdón. Mi poca atención me hace hacer cosas que no van. Acá entonces esto puedo hacer. Sí, ya me parecía raro que no se podía. Sí se puede, digamos. Ahí está, ¿sí? Ven que puedo hacer incluso cosas como esta, ¿no? Esto para mostrarle nomás que esas cosas se pueden. Gracias, chicos. Ya vieron cómo soy. Bueno,
Vamos a hacer un for y vamos a hacer que todos estos vehículos se muevan, ¿sí? Int y de la posición 0 y menor que 3, voy a hacer i más. Y acá voy a hacer vehículos en plural, de la posición i, punto moverse. ¿Sí? Y aquí deberían moverse de forma adecuada, ¿no? De forma adecuada, porque esto es un auto, esto es una moto, y deben moverse de acuerdo a lo que son, ¿sí? Ahora vamos a hacer un play. Bueno, acá teníamos que la última instrucción era hacer wheelie, ¿no? De la moto. Después de este hacer wheelie, tengo acá. Me estoy moviendo como lo hacen los autos. El elemento de la posición 0 era un auto. Acá, el segundo elemento se mueve como una moto. Y coincide, ¿no? Porque es una moto. Y el tercero, de nuevo, es un auto y se mueve como un auto. ¿Sí? Me estoy moviendo como un auto. Como lo hacen los autos. ¿Se entiende, chicos? Ahí está trabajando el polimorfismo. Es la ejecución del método adecuado. En realidad es responder al mensaje de manera adecuada. ¿Sí? Como en el caso de los vehículos moverse, es un mensaje igual para todos, pero deben responder de acuerdo a lo que son, ¿no? Al movimiento de una moto, al movimiento de un auto, o no responder cualquier cosa, digamos. No hacerlo de forma igual, por ejemplo, como lo harían si fueran todos vehículos, ¿no? Responderían igual acá. Pero como es algo más específico, más concreto, tiene otra definición, otra forma de moverse, responden así. ¿Se entiende? Y bueno, acá sí también podríamos hacer lo mismo con mostrar, ¿no? Aquí, bueno, vamos a comentar un poquito esto para que no tengo ninguna definición por acá, no. Aquí, ¿no? Acá está mostrando al auto. Aquí está mostrando la moto por cilindros rodados y de nuevo muestra un auto. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas sobre esto? ¿Alguna duda? ¿Algo que haya quedado sin comprender sobre esto? Polimorfismo trabajando, ejecutando el método de forma adecuada. Si bien todos tienen el mismo nombre, y hacemos referencia a vehículo de la posición i, que podría, digamos, se podría prestar a que ejecute se podría prestar a que ejecute este método, ¿no? Y no está haciendo eso, ¿sí? Si bien estoy hablando de un conjunto de vehículos, ¿sí? Porque yo estoy diciendo que esto es de tipo vehículo, o sea, es de este tipo, ¿sí? De esta clase. Pero cuando yo le pongo objetos en sus posiciones son de otra clase, pero que heredan de esa clase vehículo, ¿sí? Ahí se ve el polimorfismo trabajando, ¿sí? Responden de acuerdo a lo que son, ¿sí? A pesar de que acá haya otra cosa, ¿sí? Moverse, otra cosa. Bueno, si eso quedó claro, entonces los invito a que empecemos a hacer un ejercicio del práctico. Creo que hay uno de persona. A ver si yo tengo acá el TP. El ejercicio 1, por ejemplo, dice, usando la clase personas del práctico 2, o sea, de la semana anterior,
Crear una clase de alumnos que herede los atributos y métodos de persona y agregar atributo nota, un array de notas, matemática, lengua e historia, y los métodos constructor, generar nota y mostrar notas. ¿Sí? Bueno. ¿Creen poder hacer eso? ¿Ustedes solitos? ¿Y mostrarme? ¿O es muy complicado? Cada clase debe contener los atributos. A ver. El 1, el primero, no sé si tienen, por lo menos del TP anterior, el ejercicio 1 desarrollado. No me acuerdo si lo hicimos acá, creo que no. Creo que hicimos lo más complejo, el más completito, digamos. Y si no, capaz que podemos hacer entre todos el ejercicio 2. Miren el ejercicio 2 y me dicen si quieren ustedes hacer solitos el ejercicio 1 o desarrollamos el 2 acá entre todos, porque es de figuras, digamos, no es muy complicado. Entre todos el ejercicio 2, profe, el ejercicio 1. Ah, uy. Bueno, ya entonces, ¿y qué, el TP qué dice del ejercicio? Capaz que entonces del TP anterior, en el ejercicio 1 del TP anterior que tienen, ya no me acuerdo yo acá. Clase 2. A ver si lo descargo. Si no hacemos el del TP, el ejercicio 2. Bueno, si no, hagamos el ejercicio 2, chicos. Ese que tiene, ya que tiene algo diferente, que es el dibujito. El dibujito de la jerarquía de clases, digamos. Bueno, ahí comparto de nuevo mi Eclipse y hacemos ese. A ver acá, comparto mi Eclipse y traigo el enunciado del TP. Bueno, en realidad lo muestro, ¿sí? Lo muestro así, lo vemos todo. Bueno. Bien, veamos el ejercicio 2, que dice que escribe una clase que implemente la siguiente jerarquía de clases. Este es un diagramita de clases, ¿sí? ¿Hemos visto la herramientita? No, pero generalmente se usa en PO, ¿sí? Se utiliza este tipo de gráficos, de herramientitas. Dice que cada clase debe contener los atributos y métodos necesarios para calcular el área de la figura, ¿no? Bueno, acá nos da esa info, cómo se calcula el de un triángulo, un rectángulo y un círculo, ¿sí? Y dice que implemente una clase principal que instancie una lista de figuras y muestre su correspondiente área, ¿sí? Bueno, hagamos eso. Hagamos eso. Y no sé si están viendo ahora mi Eclipse o no. Vuelvo a compartir igual. Es que yo comparto el recurso también. Debería compartir toda la pantalla. Bueno, dejamos de lado este ejemplito.
Y vamos con, acá, crear una nueva clase. La vamos a llamar figura. No lo vamos a llamar porque acá nos dice que se llame figura, ¿sí? Eso vendrían a ser como los planitos, ¿sí? Acá incluso debería, si estuviera completo el planito, debería decir los métodos, qué tipo de acceso, también los atributos, ¿no? El tipo de acceso de los métodos y atributos. Acá se vería qué métodos son pisados. Bueno, esa información da el diagrama de clases y bueno, te muestra cómo deberías diseñar la clase. Ya alguien la hizo y uno tendría que programarla, ¿no? Figura. Vamos con eso, figura. Supongo que están viendo mi pantalla. Y acá voy a definir un atributo de tipo string y le voy a poner nombre, ¿sí? Para ponerle nombre a la figura. Podría poner el nombre, podría poner un color, pero le pongamos un nombre, ¿sí? Y acá voy a definir su constructor, figura, que lo que le va a llegar es el nombre de la figura. Bien. Bien. Ahora voy a borrar esto de acá arriba que se puso solito. Y acá voy a poner this.nombre igual a nombre. Y capaz que acá pongo public voy a mostrar, ¿sí? Para que muestre el nombre. Voy a poner super, no super, system.out.println, punto y coma, y pongo nombre de la figura this.nombre. ¿Sí? Bueno, listo, ¿no? Es lo único que tiene esta clase figura. Ahora voy a definir otra clase de acuerdo a esta jerarquía, triángulo, ¿sí? O definamos otra nosotros, llamada rectángulo. ¿Sí? La llamamos rectángulo. Ya les digo por qué. Rectángulo que va a extender, que va a ser una clase derivada de figura. Figura. ¿Sí? En los rectángulos, ¿qué características, atributos le podemos definir? Tiene dos lados iguales, será que tiene que ponerle 4 lados o 2, ¿no? Rectángulos, dos lados iguales, o sea, tienen dos lados con distintas longitudes, ¿no? Son, o sea, dos de la misma longitud y dos de la misma longitud, ¿no? ¿Se entiende? Pares, ¿sí? Entonces podemos poner un private, o sea, me refiero, chicos, a rectángulo, ¿no? ¿Sí? Ángulos rectos. Este es congruente con este y este congruente con este, que significa que son de longitudes iguales, ¿sí? Así que bastaría, sabemos que tienen 4 lados, así que bastaría con tener info sobre la longitud de este lado y la longitud de este, ¿no? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Bien, perfecto. ¿Se entiende? Sigamos. Private. Bueno, yo voy a poner que sea doble, ¿sí? Pero o sea, me gusta a mí trabajar con int, pero pongamos que sea doble.
Luego pone L1 y private doble L2, ¿sí? Y ahora voy a declarar su constructor, ¿sí? Public rectángulo, ¿sí? Y acá va a venir doble L1, doble L2. Voy a llamar a y va a venir el string, ¿no? String nombre. String nombre. ¿Sí? Y acá voy a llamar al constructor de la clase padre que recibía el nombre, ¿no? Acá voy a hacer dis.l1 igual a L1 y dis.l2 igual a L2. ¿Sí? Listo. Ahí está. ¿Sí? Un rectángulo. Capaz que también puedo definir public. Voy a mostrar. Y hago una llamada al mostrar de la superclase, porque ya lo había definido aquí. Voy a mostrar el nombre, super.mostrar. Y acá voy a mostrar system.out.println. Y acá voy a poner longitud lado 1. Dis.lado. Perdón, L1. Y lo mismo, ¿no? Control C, control V. Acá pongo el 2 y hago referencia a L2. ¿Sí? Ahí está. Y hagamos lo mismo con triángulo, círculo. Hagamos una clase new. Acá. Triángulo. ¿Sí? Extends de figura. Bien, y acá otra vez. La característica de los triángulos. Atributos. Tienen 3 lados, ¿no? Y todos estos lados pueden ser desiguales, ¿no? Creo que había un ejercicio en el TP del primer módulo. L2. L3, ¿sí? Bueno, ¿sí? Longitud de lados. Acá ponemos un public. Triángulo. Constructor. Va a venir un string. Nombre. Un double. L1. Double. L2. Double. L3. ¿Sí? Vamos de nuevo al super. Al constructor de la clase padre. Y hacemos dis.l1 igual a L1. Y dis.l2 igual a L2. L3 igual a L3. Bien. Y acá de nuevo mostrar, ¿no? Que se hace bastante. Voy a mostrar. Y bueno, hago super. Mostrar. Y yo voy a traer de acá estas sentencias, copy, para pegar aquí, ¿sí? Y voy a hacer control C. Ahí.
L3, lado 3. Esta, ¿no? ¿Sí? Mostrando los lados del triángulo. Bien. Ahora vamos con el círculo. Vamos con el círculo. Acá, New Class. Vamos con el círculo. Círculo. Figura. ¿Qué más? ¿Qué más? Private. ¿Qué tiene un círculo? ¿Lados? No, ¿verdad? Tiene un radio. ¿Sí? Un radio. Y acá voy a hacer un public. Círculo. Círculo. Y acá va a venir. Ahí. String. Nombre. Y el doble ratio. ¿Sí? Acá llamo al constructor de la clase padre. Nuevo. Y hago punto radio igual a ratio. ¿Sí? Y aquí public voy a mostrar. Llamo al mostrar de la clase padre, superclase, mostrar. Y acá pongo un system.out.println longitud dis.radio. Bien, listo. Hasta ahí ya más o menos muy parecido a lo que hicimos en la clase moto y eso, ¿no? Bien. ¿Por qué dije definir una clase rectángulo? Porque ahora yo voy a definir otra clase. ¿Sí? La clase cuadrado. Pero la clase cuadrado va a extender de rectángulo. Todo cuadrado es un rectángulo, ¿sí? Porque se llama rectángulo por los ángulos rectos, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene el cuadrado? Que justo sus lados todos son iguales, ¿sí? Y acá no va a hacer falta definir variables, atributos, ¿sí? Porque son los mismos de lo que es la clase rectángulo, ¿sí? Lo que voy a hacer es un public cuadrado que va a recibir un double lado, ¿sí? Y vamos a pedirle el string, ¿sí? No. Vamos a hacer un super. Y aquí le vamos a mandar 2 veces lado, ¿sí? ¿Se entiende? Como un cuadrado tiene todos sus lados iguales, en el constructor lo único que voy a pedir es un solo lado, ¿sí? Y cuando llame al constructor de la superclase, en este caso, ¿quién es la superclase? Rectángulo, ¿no? Rectángulo, profe. Sí, rectángulo es la superclase. Bien, perfecto. Y estoy llamando a ese constructor, ¿no? Y lo que hace, bueno, acá el compilador solito me lo va el IDE, me puso solito acá, lado 2 veces, ¿sí? Eso está bien. Está bien. Voy a mandar el mismo valor para los 2 lados, porque sabemos que todos los lados de un cuadrado son iguales, ¿sí? Bueno, acá de nuevo
Podríamos hacer un public, mostrar. Acá lo que podemos hacer es pisar, o incluso llamar igual, ¿no? Porque nos va a mostrar que el lado 1 y lado 2, si llamáramos al constructor de la superclase, rectángulo, mostrar, muestra los dos lados. Pero yo acá le voy a pedir que muestre un solo lado, ¿sí? Así que lo voy a pisar directamente. Out.println longitud del lado de los lados. This punto, bueno, acá estaría bueno el protected, ¿no? O definir un get, ¿sí? Yo soy fanática de los get, así que lo que yo voy a hacer acá es definir un get, ¿sí? Public, prefiero que lo hagan así. Double. Get lado 1, por ejemplo. Y acá vamos a hacer un return. This.lado. Se ve que al declararlo hay, perdón, this.l1. ¿Sí? ¿Sí? Return. Se ve que al declararlo acá como privado, al extender a la clase, esta no puede ver los atributos, ¿sí? No puedo acceder, no puedo hacer un this punto y acceder al valor. Ahora, por ejemplo, yo puse un get para el lado 1, ¿no? Me retorna el lado 1. Ahora, si yo declarara como protected protected, yo acá en cuadrado podría hacer referencia. Punto L, y acá me aparece, ¿sí? El L2, porque ese está como protected. La clase derivada, la clase hija, puede ver los atributos de la clase padre, siempre que yo declare como protected, ¿sí? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Bien, perfecto. Public void. Yo se los dejo así a los dos, para que lo tengan a los dos. En el caso también podría acá hacer, igual esto queda grabado, así que esto get lado 1, ¿sí? Cualquiera de los dos está bien. Lo dejemos así. Ya vieron que puedo hacer referencia. Después si quieren lo cambiamos y pongo el lado 2. Bueno. Mostrar. ¿Listo? Está hasta ahí. Pero acá lo que me pide es que pueda calcular el área. ¿Sí? Todas las figuras tienen área. ¿Sí? Así que lo que yo voy a hacer aquí es definir un método llamado public. Va a devolver un doble. Perímetro. Área. Y acá voy a hacer un return. Yo voy a hacer un return 0 en figura. ¿Por qué? Porque hay muchas figuras, ¿no? Aquí el concepto es bastante grande, es muy abstracto, ¿no? Puede ser un triángulo, un rectángulo o un círculo, ¿sí? Y todas esas se calcula el área, se calcula de forma diferente, ¿sí? Acá incluso ustedes tienen eso. Nos dice cómo se calcula el área de cada figura. Así que yo acá voy a poner un cerito, ¿sí? Que retorne 0. Y lo que voy a hacer es acá redefinir ese dato, sobreescribirlo, ¿sí? Hacer public, doble, área, en el caso del rectángulo. Y acá, ¿qué voy a retornar?
de acuerdo a lo que dice acá la formulita, es base por altura, ¿sí? Lado por lado, ¿sí? Return this.L1 por this.L2. Y con eso obtengo el área de un rectángulo, ¿sí? Vamos con el triángulo. Bueno, aquí nos va a faltar algo, ¿no? Para poder calcular el perímetro, va el área, un private, doble, base, ¿sí? Que no necesariamente es igual, ¿no? A los lados, ¿sí? Podemos tener algo así, es base, perdón, la altura. Y esto es la base, ¿no? Esto es la altura. Altura. Y esto es la base. ¿Sí? Esto sí lo podemos obtener de alguno de estos lados. ¿Sí? Base por altura. El lado 3. O en vez de poner lado 1, lado 2, ponemos base y altura. ¿Sí? Le quitamos atributos, digamos. Porque en realidad acá decía para calcular el perímetro. Vamos con esto. ¿Sí? Y pongamos que esto sea la base. El lado 3 sea base. ¿Sí? Base y altura. ¿Sí? A ver, aquí me llegó un mensajito. Ah, perdón. Ahora voy. Base, altura y la pongamos aquí. Bueno, acá no importa, pues podemos poner base. ¿Sí? Y aquí base. Ahora les paso la asistencia. Discúlpenme que a mí siempre se me olvida. Bien, y acá pongamos, en vez del lado 3, pongámosle base, control C, control V, pero pongamos altura. Y acá hagamos referencia a this altura. Uy. Ahora les paso, chicos, general. Sí, hemos cambiado un poquito el método para poder hacer la clase para poder hacer lo que pide el enunciado. T3 aquí. Hoy es 25, sí, hoy es 25. Bueno, ahí les paso por el chat. Pongan la asistencia y me avisan si eso está bien. ¿Sí? Si el código está bien. Bien. Acá, bueno, ya modifiqué esto para poder calcular el área. Pero de nuevo pongo public. Doble área. Y de acuerdo a la formulita que nos tira aquí el TP, en el TP nos dice que es base por altura, ¿no? No me diga que perdí la... Base por altura. Entonces voy a hacer this.base por this.altura. ¿Sí? Ahí está el área de un triángulo. Bien, gracias. Y vamos al círculo. ¿Sí? Public. Doble. Área. Y hago un return de
3,14. Acá era, creo, 14 o era punto por radio. Radio al cuadrado sería, ¿no? Radio por radio. Dis punto radio por dis punto radio. Aquí no es coma, sino es punto. Punto y coma. ¿Sí? Ahí está calculando el área de un círculo. ¿Sí? Y en el cuadrado no haría falta porque se calcula igual, ¿no? O sea, hacíamos lado por lado, ¿no? ¿Sí? Se calcula igual. Entonces ahí no habría ningún problema. Bueno, ahora, ¿cuánto nos queda? 10 minutos. Bueno, vamos acá a la clase, sí. Bien, vamos acá a la clase principal y vamos a usar los objetitos, ¿no? Que tengo acá. Voy a comentar esto. Y, bueno, vamos a instanciar figuras. Bien, vamos a hacer un triángulo. T igual a new triángulo. Ahí. Le vamos a poner nombre. Ahí. Bueno. Vamos a poner triángulo. Esto era un lado. Le pongamos, qué sé yo, ahí. 3.5. Le pongamos esto que era. Acá no modifiqué, ¿no? La llegada de la altura. Altura. ¿Sí? Por así. 10 punto altura. Igual a altura. Estos atributos son innecesarios, ¿no? Para el ejercicio. Lo pusimos porque ya lo habían puesto. ¿Sí? Innecesarios son. Lo pueden borrar si quieren. Yo lo voy a dejar porque ya lo puse, digamos. Y hacer cambios, como verán, hay que empezar a hacer cambios en todos lados. Dije esto era lado 1, lado 2, lado 3. Esto es base y esto es altura. Lo dos último es base y altura. Los más importantes, digamos. Base y altura, pongamos, no sé, 2.5. ¿Qué me está faltando? Punto y coma. 1, 2, 3, 4. Acá me está faltando un atributo más. Pongamos 4. Y ahí está. ¿Sí? Estos dos van a calcular el área, ¿sí? 3 por 2.5. Ahora hago un rectángulo. Pongamos un círculo. 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 Círculo igual a new. Círculo. Le vamos a poner círculo. Y le vamos a poner un radio de 5. ¿Sí? Ahora acá un rectángulo. Rectángulo. New. Rectángulo. Le ponemos vamos 7 y 8. Y un cuadrado. Cuadrado. New. Cuadrado.
cuadrado. Y acá le pongamos 2 centímetros, ¿sí? ¿Y me falta alguna figura más? No. Bueno, y acá vamos a ver el funcionamiento. Quizás, bueno, tengo ahí instanciado un objetito de cada clase, ¿no? Ahora yo, porque no quiero, bueno, no debería ser tan perezosa, pero bueno. Bueno, no, sí, voy a ser perezosa. Voy a hacer un for, voy a crear un vector de figuras, ¿sí? En donde guarde cada una de estas figuras para mostrar el perímetro, el área, perdón. Sigo con el perímetro. Voy a hacer figuras, figura, vector, lo voy a llamar figuras. Y adentro. Figuras, igual a new, figura, y acá, no es un, voy a poner punto y coma, y acá voy a poner, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, ¿sí? 4. Y acá voy a hacer un for, voy a empezar a agregar, ¿no? Figuras de la posición 0, voy a poner que va a ser igual al círculo. Figura de la posición 1 igual a rectángulo. Figura de la posición 2 igual a cuadrado. Figura de la posición 3, que me faltó el triángulo, ¿no? Bien, y ahora sí voy a hacer un for. La posición int igual a 0 y menor que 4. Voy a hacer i más, y voy a hacer un system.out.print. Voy a hacer el área. Voy a poner un print del n, voy a poner un print porque el ln imprime una línea así, un salto de línea. El área de, por ejemplo, y acá lo que voy a hacer es figura de la posición i. No voy a poder mostrar nombre. Tendría que hacer un get, ¿sí? Así que un get del nombre. Figuras, figura. Y va a ser mucha escritura. ¿O no? Acá. Public. String. Get. Nombre. Return. This punto. Nombre. Acá. Voy al app. ¿Sí? El área de figura, no estaba bien, figura de la posición y punto get nombre, ¿sí? Lo que hice fue definir en figura el get nombre para que me muestre el nombrecito de la figura, ¿sí? Nada más que eso. ¿Sí? Y como verán, no tuve que ir por cada una de las clases, ¿no? Yo pensaba en el mostrar, en realidad. Pero acá si defino el get nombre, me lo concateno y ya está, ¿no? Entonces, el área de nombre de la figura es, acá sí voy a poner entonces un ln, pensaba llamar al método mostrar, es, concateno this, figura de la posición i punto área, ¿sí?
Y ahí debería mostrarme, ¿no? El área de todos los, de todas las figuras. ¿Sí? Ok. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí muestra. Bueno, ahí sí lo voy a subir. El área de círculo es 78.5. ¿Cuánto dijimos que era? Si nosotros usamos la calculadora, bueno, lo voy a usar de mi celu, acá. Calculadora dijimos que era 5 por 5 por 3.14, ¿sí? Y me tira 78.5, ¿sí? Como debería calcular el área de un círculo, ¿sí? En el rectángulo dijimos que el rectángulo tenía 7 y 8, ¿no? 7 por 8, 56 es lo que está tirando acá, ¿no? En el cuadrado dijimos que era 2, ¿sí? Y sabemos que al ser un cuadrado un rectángulo se calcula igual, ¿no? Lado por lado. Y me tira un 4, está perfecto, ¿sí? Y el triángulo, teníamos que la base era este y esta era la altura, o la altura era esta y la base era esta, no me acuerdo. Sí, base y altura. Entonces tenemos 3 por 3.5. No, no es esto. Ay, perdón, es 2.5. ¿Sí? Y da 7,5. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Eso? ¿Quedó claro o están confundidos? Bien, Bene me dice que sí. ¿Los demás? Bien. Bien. Bueno. Bueno. Ya creo que son las 6, ya me pasé un poquito. Bueno, ahí dejo de compartir. Bueno, la próxima clase ya saben que es práctica. O sea, traten de hacer algo del TP y lo vamos revisando acá. Yo voy a ver si traigo un ejemplo de documentos comerciales, pero vamos a tratar de ver lo que está en el TP. Traten de leer ustedes los enunciados del TP y verlos, para si vienen con dudas sobre eso, ¿sí? Y bueno, hasta acá llega la clase de hoy. Ya saben, creo que ya les dije que hay un repaso el 29, el viernes, un repaso del módulo 1 y módulo 2, lo da el profe Cristian Ballesteros. Así que bueno, si pueden asistir, asistan. ¿Sí? Que no le va a venir mal. Bueno, yo freno la grabación.